los Reyes en el capítulo 6, el verso 15 en adelante. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Si usted no lo ha encontrado todavía, avíseme, hermano. Vamos a esperar un poco, y si por alguna razón las páginas como que a veces se pegan, tenemos estos monitores mediante los cuales nos estamos ayudando, porque la idea es que todos podamos estar leyendo y cerciorándonos lo que Dios nos dice a través de su bendita palabra. Gloria a Dios. Segundo de Reyes, capítulo 6, el verso 15, lo leemos en el precioso nombre de Jesús. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ayúdeme a orar. Padre amado, una vez más venimos delante de su presencia, alabando y exaltando su nombre con humildad y sencillez de corazón. Señor, te doy gracias por el privilegio que usted me concede de estar junto a mis hermanos, de traer este consejo de tu palabra bendita. Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, tomando el control de mi boca, tomando control de todo lo que vamos a traer, a compartir con nuestros hermanos y con aquellos que posiblemente van a recibirlo a través de las plataformas sociales. Oh Dios eterno, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Gloria sea dada a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a comenzar con estos versículos y poco a poco vamos a adentrarnos a algo que el Señor pues nos deja de antemano, que nosotros podamos entender lo que está ocurriendo ahí. Y déjeme decirle, antes de adentrarnos al tema en esta hora, me gustaría comenzar con una experiencia personal, algo que me pasó a mí, y es que durante los últimos meses estaba teniendo muchos problemas con mis ojos, a tal grado pues que especialmente cuando quería ver de lejos no podía ver tan claro. Es más, como se dice comúnmente, tenía una visión no tan buena, borrosa, incluso me lloraban los ojos y de alguna manera no podía disfrutar lo que Dios ha creado. Y así estuve pasando por un tiempo, a tal grado de que hasta que tuve que ir donde el especialista en los ojos, y ya él pues me hizo un examen y todo eso, ya me recetaron los lentes y ahora puedo ver mucho que mejor. Ya no tengo ese problema de ver borroso o ver empañado, como se dice, porque déjeme decirle que antes, cuando no tenía los lentes, podía ver, pero no podía ver los colores tal como son de las personas, de los objetos, de las cosas y todo eso, pero ahora sí puedo ver todo muy claramente. Ahora puedo distinguir y ya puedo pues disfrutar de lo que Dios ha permitido. Y menciono esto pues porque tal vez alguien estará preguntando: pastor, pero ¿y qué tiene que ver con lo que acabamos de leer? Pues mucho, hermano, porque vamos a adentrarnos al tema que el Señor puso para compartir con ustedes, y el tema es el siguiente: una visión corta. Ese es el tema, una visión corta, que está muy vinculado conmigo, porque aunque yo quería ver bien, mi visión era tan corta que no podía distinguir las personas, los objetos, las cosas, no podía ver el color, no podía ver todo lo que debería de verlo. Entonces, de alguna manera, mi visión estaba atrofiada, mi visión no estaba buena. Gracias a Dios por los lentes, gracias a Dios por la ciencia, que es tan buena en muchos aspectos. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Entonces vamos a adentrarnos a esta historia maravillosa, que de paso, cuando usted lee los versículos anteriores con los cuales acabamos de iniciar, nos damos cuenta que el imperio o el reino de los sirios estaba en guerra, estaba en conflicto con el pueblo de Israel, y estaban disputándose muchas cosas. Pero en
en esta ocasión, usted puede leerlo en el capítulo 6, nos damos cuenta que los sirios estaban de alguna manera preocupados porque cuando ellos querían desarrollar alguna táctica, alguna estrategia para poder sorprender a los israelitas y poderlos apresar o destruir, siempre el pueblo de Israel salía adelante y no podían hacer nada a cambio. A raíz de eso, el rey de Siria quedó tan preocupado que llegó a pensar que a lo mejor había un traidor dentro del pueblo sirio, alguien que estaba trabajando, o más bien dicho, un espía que estaba trabajando para el pueblo de Israel y que le decía cuáles eran los planes que tenían los sirios para con los de Israel. A tal punto que sale de repente un hombre y habla con el rey de Siria y le dice: no, señor, no es que haya un espía, no es que haya un informante que los israelitas hayan infiltrado, sino que ellos tienen al varón de Dios. Ellos tienen a alguien mediante el cual el Dios de Israel les habla y les declara todo lo que va a acontecer. Y cuando él habla de ese varón de Dios, está refiriéndose al profeta Eliseo. No es que haya un infiltrado, es que el Dios al cual adoran ellos, a través del siervo Eliseo, a través del varón de Dios, es que Dios les dice cuáles son nuestros planes y por lo tanto no podemos hacer nada. Entonces el rey empieza a buscar la manera de cómo encontrar al profeta Eliseo, porque él sabía que si arrestaba o mataba al profeta Eliseo, entonces Israel ya no iba a tener un varón de Dios, un profeta mediante el cual nuestro Dios les diera la victoria. Ahora, allí llegamos al punto, al verso 15 que usted y yo hemos llegado. Finalmente este rey de Siria encuentra al varón de Dios y a su criado. Y vemos que llega un momento que los tienen completamente rodeados. Y vemos como el criado, el ayudante del profeta de Dios, está con miedo. Diga conmigo: miedo. Está pues ofuscado, siente que está rodeado, y cualquiera en su lugar, hermano, lo tienen rodeado el ejército de los sirios, y sabemos que no los tienen rodeados para cosa buena. Y es allí donde el varón de Dios está confiado y tranquilo, y allí vamos a irnos adentrando al punto o al tema que estamos mencionando ahora, porque por un lado el varón de Dios está tranquilo y confiado, sabiendo que el Señor está con ellos, pero por el otro lado encontramos a su ayudante que está temblando de miedo, porque él no está viendo, él no puede ver, él no puede percatarse de lo que el varón de Dios sí está viendo. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Es decir, el siervo de Eliseo tenía una visión corta. Eliseo, por el otro lado, estaba confiado, estaba tranquilo, porque él podía ver todo lo que Dios le permitía que mirara. Y qué lindo es, amado hermano, cuando usted y yo podemos ver todo el panorama que nuestro Dios nos está revelando. Pero qué triste es cuando nosotros no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Y aunque lo ponga cerca de nosotros, pero nuestra visión de alguna manera está atrofiada, es una visión corta y no nos permite ver más allá donde el Señor quiere que miremos. Entonces, adentrémonos a esto de la visión corta. ¿Qué es la visión corta? Pregúntele a su hermano que tiene a la par, o a su hermana: ¿qué es la visión corta? Pregúntele, ¿qué es la visión corta? Fíjese, hay un nombre específico para la visión corta. Cuando yo digo la visión corta, es el segundo nombre que se usa para una enfermedad que, por cierto, es en los ojos. Amén. Entonces, el nombre técnico para la visión corta es la miopía. Miopía es la visión corta. Cuando decimos visión corta, es otra forma de hablar de la miopía. Entonces, cuando decimos ¿qué es la visión corta? Bueno,
es la miopía. Es una enfermedad. ¿Y qué es la miopía? Porque necesitamos saber qué es todo esto, porque no vamos a quedarnos solamente con lo que es la visión corta. Es miopía. ¿Pero qué es la miopía? Bueno, déjeme ir un poquito más. Estuve investigando a raíz cuando yo estaba teniendo unos problemas en mis ojos. Empecé a investigar un poquito y ahí es donde el Señor me llevó a esta parte de la Escritura. Y dice que la miopía es cuando la luz entra a nuestros ojos y se enfoca de una manera incorrecta. Fíjese, la luz no debería afectarnos, especialmente en nuestros ojos, pero cuando alguien tiene esa enfermedad llamada miopía, es decir, la visión corta, de alguna manera entra y el ojo la enfoca de una manera incorrecta, y esto hace que cuando mira objetos, personas, especialmente cuando están lejos, los vea borrosos, los vea como que se mueven y cuantas otras cosas más ocurren. Entonces, cuando hablamos de la miopía, también es conocido como una visión corta. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Y estoy explicando esto un poco para que podamos irnos al lado espiritual de lo que Dios está queriéndonos decir en esta hora. Entonces, cuando hablamos de la miopía o una visión corta, hay síntomas de esta enfermedad. Entre ellas, especialmente cuando miramos objetos que están un poco distantes o lejos de nosotros, los miramos borroso. A veces tenemos que estar cerrando los ojos, haciendo esto como para tratar de ver mucho que mejor, verlo con claridad. En ocasiones hay dolores de cabeza y en otras ocasiones también hay fatiga ocular. Entonces, esto es lo que pasa cuando alguien tiene esta enfermedad llamada miopía, o también conocida como la visión corta. Ahora, déjeme decirle que cuando hablamos en un sentido espiritual, pues realmente creo que todos tenemos el deseo, la gana, la voluntad de servir a nuestro Dios, pero muchas veces hay cosas que vienen en contra nuestra que no nos permiten ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espiritualmente hablando, muchas veces hay cosas, el enemigo está lanzando ataques, está provocando muchas cosas que por supuesto Dios lo permite, pero muchas veces nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así, cuando hablamos de una enfermedad como la miopía literal, que puede recibir un tratamiento y una corrección o una cirugía para corregir ese defecto en el ojo y poder ver mejor, también nosotros espiritualmente hablando podemos acudir a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y decirle: Padre, ayúdame a poder ver, ayúdame a poder discernir, ayúdame a poder entender, ayúdame a poder comprender todo lo que tú tienes para mi vida. Amén. Cuántas promesas, bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero muchas veces no las logramos visualizar. Así es, sí. Me llamaba mucho la atención la enseñanza que daba el hermano José Luis el día viernes, donde él comentaba que alguien se está muriendo de hambre, pero tiene un pedazo de pan en su mano. Y no es capaz de distinguir, no es capaz de percatarse que realmente tiene la solución en sus manos. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo? Dios tiene promesas, bendiciones y cosas maravillosas para cada uno de nosotros, porque somos su iglesia, somos su pueblo, somos sus hijos. La Biblia dice que somos un real sacerdocio. Ya no somos cualquier persona, ahora somos de parte de nuestro Dios. Hay promesas, hay bendiciones, pero muchas veces no las miramos. O si las miramos, no las logramos comprender. Las miramos como borrosas, como distantes, como que no tenemos esa claridad. Eso estaba pasando con el siervo de Eliseo. La circunstancia, la situación, él solamente estaba viendo que estaba rodeado. No miraba escapatoria, no miraba salida. Lo único que él miraba o pensaba posiblemente es que sencillamente había llegado el día de su muerte. Por el otro lado, el varón de Dios, tranquilo, a lo mejor se echó una siestecita y empezó a cantarle alabanzas al Señor.
Pero qué bueno es cuando nosotros podemos confiar completamente en el Señor y dependemos de Él y sabemos que pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor tiene la última palabra. Eso nos debe llenar de gozo y de satisfacción. Pero qué triste es cuando nos sentimos como en el aire, donde qué va a pasar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Será que Dios va a obrar? ¿Será que Dios no va a obrar? Estaban aparentemente metidos en serios problemas. Todo un reino, el reino de los sirios, los andaban buscando seguramente para matar. Ahora, piense por un momento. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado o nos hemos encerrado en nuestras circunstancias, en nuestros problemas? Porque a veces hacemos tan nuestro problema que se nos olvida que nuestro Dios es más grande que ese problema y que Él puede obrar y que Él puede solucionar y que Él puede sanar y que Él puede restaurar o reprender lo que sea que haya que ser reprendido. ¿Se recuerda cuando iban en esa embarcación? Los discípulos, ¿qué hacía el Señor? Roncando, durmiendo, echándose una siestecita. Se levanta una fuerte tempestad y los discípulos, que de alguna manera eran expertos para enfrentar muchas de estas cosas, ahora están temblando de miedo. ¿Y qué hicieron? Despertaron al Señor, y el Señor pues ni se apresuró tanto y sencillamente pudo reprender esa tempestad y todo quedó tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Hermanos, ¿cuántas veces nos encerramos en nuestras circunstancias? Así es. Y creemos que estamos solos. Se nos olvida que el Señor dijo: yo estoy con cada uno de ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿el fin del mundo ya ocurrió? ¿O el fin del mundo ocurre porque estamos pasando una situación, una necesidad, una enfermedad? No, definitivamente no. Sin embargo, las circunstancias muchas veces dejamos que nos afecten a tal grado que creemos que estamos solos y que ya no hay salida o escapatoria. Al igual que la miopía, la enfermedad de la cual estamos hablando, y produce tantos síntomas o padecimientos de tal manera que no podemos mirar bien. Espiritualmente hablando, hermanos, cuando usted y yo comenzamos a alejarnos, cuando usted y yo comenzamos a permitir que nuestro yo sea el que controle o domine la circunstancia y podemos pasar de largo la promesa y la bendición de Dios, entonces caemos en una visión corta. Y bueno, tal vez alguien dirá: bueno, ¿qué tiene de malo? Todos en más de alguna ocasión nos hemos sentido así. Sí, pero las consecuencias que vienen cuando usted y yo no logramos visualizar o comprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque hay consecuencias, porque hay bendiciones que que nosotros tendríamos que haberlas recibido hace mucho tiempo atrás, pero no la hemos logrado recibir aún por causa de tener una visión corta. Amén, así es. Fíjense, hay bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros y ya vamos a adentrarnos un poco a eso, pero no las hemos recibido aún, no porque Dios no las quiera dar. No es porque Dios las esté deteniendo, es que a veces nosotros no hemos tenido esa claridad, porque hay una enfermedad llamada visión corta y no la hemos podido ver porque no la podemos ver. Entonces es bonito cuando usted y yo podemos ver con claridad, pero cuán triste es cuando no podemos ver con claridad. Es cuando yo, por ejemplo, no tenía los lentes, especialmente cuando andaba manejando. Tenía gran dificultad para ver los rótulos, las letras, las indicaciones allá en las calles. Pero gracias a Dios, ahora con estos aparatitos yo puedo ver súper bien y le doy la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Ahora viene una pregunta muy importante que le quería hacer a usted. ¿Por qué nuestra visión es corta? ¿Usted se ha preguntado? En el dado caso que esté pasando por esta enfermedad a su vida. Porque es importante, estamos hablando de una visión corta y ya dijimos, hablando en el aspecto literal de lo que es la miopía, sabemos que se da todo esto, sabemos que se ocurre especialmente cuando ya estamos llegando a ciertas edades o hemos sido expuestos a alguna situación, eso causa esa enfermedad. Pero hablando en un sentido espiritual,
¿Por qué nuestra visión es corta? Debe haber algo que lo cause. Debe haber algo que lo origina. Debe haber algo que está allí y que posiblemente lo sabemos o posiblemente lo hemos pasado por alto. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 11, el verso 14, por favor. Vamos a ver algunos textos para que podamos comprender por qué muchas veces nuestra visión es corta. Gloria sea dada al Señor Jesucristo, porque a lo mejor alguien está diciendo, pastor, pero pues yo quiero que Dios me bendiga más, yo quiero gozar y experimentar más lo que Dios tiene para mi vida, pero por alguna razón no lo estoy disfrutando, no lo estoy experimentando. ¿Por qué nuestra visión es corta? Es como yo cuando no usaba los lentes, podría decir, incluso muchas veces decía, incluso mi esposa me dijo, a lo mejor vas a necesitar lentes, y yo me encerraba, no necesito lentes. Y sí necesitaba lentes. Ahora, espiritualmente hablando, ¿por qué nuestra visión se puede tornar corta? Proverbios capítulo 11, el verso 14, si usted lo tiene, me dice amén. Vamos a ver algunos textos para que podamos comprender mejor. Iniciamos con este. Proverbios capítulo 11, el verso 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora, una vez más la pregunta, ¿por qué nuestra visión es corta? Una vez más, leamos el versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces vamos a iniciar con este versículo para que podamos ir comprendiendo por qué muchas veces nuestra visión se torna corta. No es la voluntad de Dios que nosotros tengamos una visión corta o que estemos enfermos, hablando en un sentido espiritual, pero muchas veces nosotros no tomamos en cuenta lo que el Señor nos ha dejado en su bendita palabra. Entonces note que este texto dice que donde no hay dirección sabia, ¿qué pasa? Caerá el pueblo. Y continúa diciendo que en la multitud de consejeros hay seguridad. Vámonos una vez más allí adelante a Proverbios capítulo 29, el verso 18, porque todos estos versículos están entrelazados para que podamos comprender finalmente y tener esa claridad por qué es que la visión se puede tornar corta en nosotros. Proverbios capítulo 29, el verso 18. Cuando todo lo tengamos, usted me dice gloria a Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 29, el verso 18, dice la escritura: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una vez más, sin profecía el pueblo, ¿qué le ocurre al pueblo? Se desenfrena. Ahora, cuando está hablando de profecía, está hablando de la revelación que proviene de Dios. En pocas palabras, está hablando de su palabra bendita. Parafraseemos este texto para que lo podamos comprender un poquito más. Sin la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Y cuando dice se desenfrena, es que el pueblo pues hace lo que bien le parece. Actúan, se comportan, toman decisiones, agarra a cada quien por su camino o el que más le parezca, pero al final no están recibiendo lo que Dios quiere que reciban. En pocas palabras, hay una visión corta. Amén, amén. Sigamos, Santiago capítulo 1, el verso 5, por favor. Tenemos algunos textos acá, gloria sea dada al Señor Jesucristo, para que al final de todos ellos vamos a poder entender mucho que mejor. Santiago capítulo 1, el verso 5. La pregunta dice, ¿por qué nuestra visión es corta? ¿Por qué? Yo no alcanzo a visualizar, a ver todo lo que Dios tiene para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mis hijos. Santiago capítulo 1, el verso 5 dice la escritura: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer?
Pedírsela al pastor, a Google, al hermano Google, porque el hermano Google es un sabiondo completo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Note por qué nuestra visión muchas veces se torna corta. Bueno, sigamos a otro texto. Zacarías capítulo 4, el verso 6. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Zacarías capítulo 4, el verso 6. Todos estos versículos están entrelazados y posiblemente no vamos a entrar a detalle uno por uno, pero es importante que nosotros entendamos hacia dónde el Señor nos está llevando en esta mediodía. Zacarías capítulo 4, el verso 6. ¿Por qué nuestra visión es corta? Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Por qué nuestra visión se vuelve corta? Repitamos el texto. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra el Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es decir, no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Porque los ejércitos tenían rodeado a este profeta y a su siervo, y ellos seguramente no tenían nada en las manos con que defenderse, aparentemente. Pero no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Salmos capítulo 119, el verso 105, que es bastante común este salmo. Salmo capítulo 119, el verso 105. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Espero que estemos entendiendo por dónde nos está llevando el Señor. Amén. Salmos capítulo 119, el verso 105. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vámonos a una porción más. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 16 en adelante. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 16 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Dice el Señor en su palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leámoslo una vez más desde el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces pregunto una vez más: ¿por qué nuestra visión se vuelve corta? Tomando como base los versículos que acabamos de leer. ¿Por qué nuestra visión se vuelve corta? Bueno, sencillamente porque la palabra está a nuestro alcance y muchas veces no la estamos estudiando o no estamos acudiendo al autor de esta palabra maravillosa, porque la palabra está allí disponible para cada uno de nosotros, pero muchas veces
Tenemos una visión corta y no nos está permitiendo acudir a aquel que nos ama, aquel que nos ha dejado su Santo Espíritu, aquel que quiere que nos vaya bien, aquel que tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Saben, amados hermanos, a pesar que todos, y seguramente si preguntamos a muchas de las personas que están afuera, si conocen o tienen el entendimiento de que la palabra de Dios es poderosa para todas las diferentes áreas y necesidades que pasa el hombre, la mayoría va a responder, sí, lo sé. Y si yo le pregunto a usted, me va a decir seguramente, sí, lo sé, pastor, pero ¿usted realmente está estudiando la palabra de Dios o solo la está leyendo? Hay una gran diferencia entre leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Yo no sé si usted sabe esa diferencia, pero hay una gran diferencia entre leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. La gran mayoría de veces, y me voy a incluir yo también, la gran mayoría de veces solamente estamos leyendo la palabra de Dios, pero no la estamos estudiando. Cuando leemos la palabra de Dios, la tomamos de una manera muchas veces a la carrera, rápida, por salir del compromiso y ya estuvo. ¿Sabe que hay muchas personas que ni siquiera son creyentes y leen la palabra de Dios? Incluso tienen unas grandes bibliotecas y tienen tal vez hasta versiones de Biblia mucho más antiguas y allí se mira como un adorno, como aquello bien bonito, y leen la palabra de Dios, mas no la estudian. Entonces menciono y me detengo en esto, hermano, porque a lo mejor alguien pueda interesarle del por qué muchas veces nuestra visión se puede tornar corta. Cuando alguien estudia la palabra de Dios, hermanos, va a sacar tiempo, no va a andar apurado, no va a andar a la carrera, va a tomar un cuaderno, va a tomar algo en que apuntar, porque va a comenzar a estudiar, va a comenzar a investigar, va a comenzar a profundizar un poquitito más. ¿No es eso lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el verso 39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, a ustedes les parece que en ellas encuentran la salvación. Ellas encuentran la vida eterna, porque ellas les van a dar testimonio de lo que yo les estoy mencionando, hermano. Entonces es importante que usted y yo comprendamos que una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, entonces vamos a ser guiados, dirigidos, enseñados, moldeados, capacitados y todo lo que Dios tiene para cada uno en nuestra vida. Pero cuando nosotros solo leemos la palabra de Dios, nada de eso se va a llevar a cabo. Amén. Porque por compromiso, como leer un periódico, como leer una nota, un reportaje que alguien hizo, no le sacamos mayor provecho a eso. Pero cuando usted y yo realmente tomamos ese tiempo para meditar y reflexionar en la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va a venir a nuestra vida y nos va a abrir el entendimiento. Va a venir esa sabiduría que fluye de lo alto. Va a venir la profecía, la revelación que viene de parte de Dios para cada uno en nuestra vida y nos va a llenar con su Santo Espíritu y nos va a hacer que nosotros miremos todo el panorama. Ya no va a haber una visión borrosa o corta, al contrario, ahora lo vamos a comprender todo completamente. ¿Cuántas personas no entienden lo del bautismo en el nombre de Jesús? Y leen la Biblia, y escuche, y muchos de ellos pueden decir, yo estudio la Biblia, pero yo estoy más que seguro que si estudiaran la palabra de Dios, ya hubiera venido la revelación de parte de nuestro Dios. Pero pasa que la mayoría de veces solo la están leyendo. Leyendo por compromiso, porque hoy me tocó leer esto y bueno, ya lo leí, ya cumplí, Señor. No. Se trata de estudiar. Cuando estudiamos la palabra de Dios, no estamos interesados en tantos capítulos me voy a leer diario.
sino en cuanto puedo aprender, en cuanto puedo profundizar, en cuanto Dios tiene para mi vida. Oh hermanos, el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Él dice: te mostraré cosas que tú no sabes, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no sabes. Pero ¿cómo nos va a revelar cosas que nosotros no sabemos si no acudimos a su palabra? Así es. Acudimos más a una serie de televisión, acudimos más a las cosas de esta tierra, de modo de que cuando estamos más entretenidos en todo esto, seguramente nuestra visión es corta. No vamos a comprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos entender, hermano, que cuando tenemos una visión corta, los primeros que van a ser afectados somos nosotros. Amén. Y en segundo lugar, los que van a ser afectados son todos aquellos que están a nuestro alrededor, porque no alcanzamos a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, cuando realmente alguien tiene una visión corta, no va a comprender hasta las cosas más pequeñas de Dios. Le van a resultar confusas, le van a resultar que no las entiende, le van a resultar tantos peros, excusas quizás, pero no va a comprender lo que Dios le está mencionando. Amén. Cuando nuestra visión es corta, amados hermanos, nos parece extraño, raro y hasta ridículo la manera como Dios procede en nuestra vida. Así es. ¿Se ha encontrado usted con personas creyentes que siempre están cuestionando el proceder de Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué allá? ¿Por qué? Y en la Biblia nos habla de un hermano bien conocido, Judas el Iscariote. Incómodo, ¿por qué? Aquel frasco de alabastro, en vez de haberlo vendido y haber sacado ese dinero y darlo a los pobres, se lo usaron para ungir al Señor Jesucristo. Entonces podemos ver, amados hermanos, que cuando alguien tiene una visión corta, todo le parece extraño. No entiende cómo Dios obra, cómo Dios se está glorificando. Incluso puede encontrar hasta ridículo cómo Dios está procediendo, cómo Dios está obrando en la vida de cada una de las personas. Así es. Ahora, déjeme mencionarle algunas cosas que a veces las personas, y no estoy hablando de los inconversos, estoy hablando de los que están dentro de la iglesia, los lavados, los redimidos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, muchas veces están creyendo que esas cosas no provienen de Dios. ¿Por qué? Porque hay una visión corta. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 8. Quiero mencionarle algunos ejemplos para que podamos entender que cuando hay una visión corta, como seguramente es en lo natural, una enfermedad llamada miopía, en lo espiritual también es una enfermedad que no nos permite ver lo que Dios tiene para nosotros. Cuando alguien tiene esa visión corta, siempre va a estar haciendo o anteponiendo cualquier cosa para no creer lo que dice la palabra de Dios. Y dígame, ¿para dónde va alguien que no cree en la palabra de Dios? O alguien que cree en algunas cosas, pero en otras no las cree. Fíjese, ¿para dónde va? Para ningún lado, seguramente. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, el verso 8, si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 8, dice la Escritura: pero recibiréis poder. ¿Dice así su Biblia? Amén. ¿Cuándo es que recibimos ese poder? ¿Cuando yo quiera? ¿Cuando me dé la gana? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, pregunto, o miremos ese aspecto que voy a mencionar. Si bien es cierto, esta palabra fue dada para los discípulos del Señor Jesucristo, pero supóngase que entre ellos hubiera habido un discípulo con una visión corta, ¿qué hubiera pasado? Sencillamente no se hubiera desplazado hasta Jerusalén, donde el Señor les dijo: quédense en Jerusalén y no se muevan de allí hasta que no reciban el poder, hasta que no sean investidos con el Espíritu Santo.
Pero mire cuán bueno y cuán importante es que usted y yo tengamos una visión clara, no corta, sino lo que Dios tiene para nosotros. Amén. De tal manera que ellos entendieron claramente, vamos para Jerusalén. Y sin temor a equivocarme, creo yo que más de algunos de los discípulos, tal vez no los que conformaban los 12, pero algunos de las otras personas, más de algunos haber dicho, ¿y por qué nos manda a Jerusalén? Así es. ¿Por qué no nos manda a otra ciudad? Aquí está más bonito. ¿O por qué lo otro? ¿Se recuerda la historia de aquel gran general sirio llamado Naamán? En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, si no estoy equivocado, cuando viene y le dice el profeta, ve a lavarte, ve a zambullirte al río Jordán. ¿Cuántas veces usted se recuerda? 7 veces. ¿Cuál fue el pensamiento de ese hombre? ¿Por qué me manda a ese río Jordán si allá en mi nación hay otros ríos que son mucho más bonitos? El río Jordán era considerado uno de los ríos más feos o sucios de esa época. Sin embargo, ese hombre está diciendo, ¿pero por qué me mandas allí? Una visión corta. Amén. Entonces le dicen los criados, mire, si le hubiera puesto algo más difícil para hacer, no lo haría. ¿Qué tiene de malo irse a bañar? Finalmente aquel hombre va y lleva a cabo la palabra de Dios y se cumple el milagro en la vida de Naamán. Ahora, piensen, volviendo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, el verso 8. El Señor dice, váyanse a Jerusalén y no se muevan de allí. Busquen la llenura del Espíritu Santo para que reciban ese poder de lo alto. Ahora, gracias a Dios, ellos se mueven y ahora buscan un lugar para orar, para buscar la presencia de Dios, para clamar. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos adelante. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, el verso 1 en adelante. Estoy dándole un claro ejemplo de cuando alguien tiene esa visión clara de todo lo que Dios tiene para su vida, se va a mover en base a lo que Dios le esté diciendo. Pero cuando alguien no tiene esa visión clara, es decir, una visión corta, que está enfermo, sus ojitos, hablando en un sentido espiritual, no va a seguir al pie de la letra lo que el Señor le ha dejado establecido en su bendita palabra. Amén. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el verso 1 en adelante, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjese, ni siquiera estaban de rodillas, sentaditos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué es eso, hermanos? Es tener una visión clara, no una visión corta, porque cuando hay una visión corta no son capaces de aceptar ni mucho menos someterse a la palabra de nuestro Dios. Ahora, menciono este ejemplo, hermano, porque todavía en este tiempo hay personas que no creen en la llenura del Espíritu Santo como lo enseña la Biblia. Lo creen de otra manera, pero no como lo dice la Biblia. Y hay mucho estira y encoge y que no, y que cuando la persona recibe a Cristo ya recibió el Espíritu Santo, pero no, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que hay algo que el pueblo de Dios, y debe haber una señal que debe ir acompañada para que el pueblo entienda o la persona entienda que ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 30. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, el verso 30. Fíjese, solamente estamos mencionando de que alguien con visión corta no va a entender esto. Eso es de los hombres, o eso es para la iglesia primitiva. Fíjese, como si nuestro Dios fuera de hace 2000 años y no pasó a más. La Biblia dice que en Hebreos capítulo 13, el verso 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo.
Él no ha cambiado, hermanos. Por eso es que algunos tienen problemas, porque creen que el Padre es uno, se quedó en el antiguo y ahora en el nuevo es otro. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, el verso 30. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Mira lo que dice la Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué nos sella el Señor? Para el día de la redención. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice: no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban el poder de lo alto. Porque el Señor Jesucristo sabía todo lo que iba a venir en contra de la iglesia. Sabía que el mismo infierno estaba planeando tanta cosa para venirse en contra de la iglesia. Iban a resultar endemoniados, iban a resultar enfermos, iban a resultar que las autoridades se le iban a levantar y tantas cosas, hermano. De modo que si ellos no estaban llenos del poder de lo alto, ellos no podían enfrentar esas cosas. Así es. Y se lo digo con toda convicción: sin el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, somos unos completos cobardes. Así es, sí, Señor. Es el Espíritu del Señor en nosotros el que nos da esa fuerza para nosotros enfrentarnos a cualquier cosa en nuestra vida. Lo que se levante, lo que sea que se le oponga, es el Espíritu Santo del Señor en nosotros el que nos capacita, el que nos adiestra, el que nos enseña, el que nos dice cómo debemos de hablar, porque humanamente hablando, ninguno de nosotros tiene esa habilidad o capacidad para enfrentarse. Se imagina, ya no sería que se nos presente alguien que está poseído por un mal espíritu. Humanamente no podemos hacer nada, pero si estamos sellados, amén, si tenemos ese sello, gloria sean dadas al Señor Jesucristo, ahora sí lo podemos enfrentar. Hasta nos llenamos de valor y podemos sacar el pecho con autoridad del nombre del Señor Jesús. Vamos y reprendemos. Pero si estamos sellados, así es, solo así. Si no estamos sellados, mi hermano, mejor ni se acerque, amén. Porque a lo mejor le puede pasar lo que le pasó a aquellos que quisieron echar fuera demonios viendo al apóstol Pablo y decían: te reprendemos en el que predica Pablo, en el nombre del que predica Pablo. ¿Y qué dijeron los demonios? Conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice que salieron golpeados. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que el Espíritu Santo es importante en cada una de nuestras vidas. Pero cuando hay una visión corta, no lo considera importante. Siguen pasando los días, las semanas. Sabe que no es lleno del Espíritu Santo, pero siguen pasando las semanas, los días, los años, y no busca la llenura del Espíritu Santo. Porque su visión es corta. Yo ya soy bautizado, tengo tantos años y estoy perseverando y me mantengo y hago esto y lo otro, pero no ha sido lleno del Espíritu Santo. Y note lo que dice Efesios 4:30 una vez más: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ojo, hermanos, si nosotros no estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios, no nos podemos ir en el día de la redención. No podemos partir. Dígame usted, ¿un carro camina sin gasolina? No. Ahora, ¿cómo nosotros como creyentes pretendemos irnos a la patria celestial si no tenemos el sello del Espíritu Santo? Amén. Necesitamos ese sello que viene de parte de Dios, esa confirmación que Dios da para cada uno de nosotros. Pero hay una visión corta. No, el Espíritu Santo, yo ya lo recibí, no lo necesito. Bueno, quédese pensando así. Eso es una visión corta. Romanos capítulo 8, el verso 11. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estoy dándole algunos ejemplos para que podamos comprender que cuando hay una visión corta siempre va a haber algo que nos va a obstaculizar y no nos va a permitir que nosotros nos gocemos, que nosotros experimentemos todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, cuando nosotros no estamos plenamente viendo lo que Dios tiene para nosotros, por ende va a haber esta enfermedad llamada miopía o visión corta y no vamos a estar gozando de las bendiciones de Dios.
Romanos capítulo 8, el verso 11 dice la escritura: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Si el espíritu del Señor está morando en mí, entonces el Señor va a vivificar, va a transformar este cuerpo corrupto, lo va a transformar a un cuerpo celestial y así poder irme con el Señor. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Entonces necesitamos entender, hermanos, que estas promesas son para nosotros. Amén, así es. Amén. El sello del Espíritu Santo es para nosotros. Amén. Diga: para mí, Amén. para nosotros. Usted ya tiene el sello del Espíritu Santo. Amén, amén. Es importante, hermanos. Es importante porque necesitamos saber que la redención nuestra puede ocurrir en cualquier momento. Amén, Así es, sí, Señor. Fíjese, Aleluya. ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar en aquel versículo cuando el Señor dijo: muchos son los llamados, pocos los escogidos? Pregunto, ¿cómo es posible que alguien que ha sido llamado se termine quedando? O sea, pensemos un poco. Conscientemente, ¿quién se quiere quedar? Nadie, correcto. Pero muchas veces alguien que sí tiene una visión corta se puede quedar. ¿Por qué? Porque no alcanza a comprender todo lo que el Señor tiene en su palabra. Habían 10 vírgenes, dice Mateo capítulo 25. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran acomodadas, con visión corta. Sabían que el esposo podía llegar en cualquier momento. Sabían que sus contenedores de aceite estaban a mitad. Sabían que sus lámparas no estaban llenas. Pero ¿qué hicieron ellas? Una visión corta. No, si el esposo nos va a llevar de toda manera. Se acomodaron. Amén. Se da cuenta cuán graves consecuencias nos puede traer una visión corta. Aparece el esposo, ¿y qué pasó con las que tenían poco aceite? Se quedaron. Dijo el esposo: pobrecitas, me las voy a llevar de todas maneras. Han perseverado tantos años, entonces me los voy a llevar. No. Dijo: no está preparada, no están listas, se van a quedar. Pero Señor, si yo cantaba, yo tocaba, yo predicaba, yo hacía... No, usted no está listo. Así es. Una visión corta, hermano. Una visión corta nos puede traer consecuencias terribles para cada una de nosotros, creyendo que estamos bien cuando realmente hay algo que no nos permite ver todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, sí, Y Señor. por el otro lado, el enemigo, eso es: no creas en el Espíritu Santo. No creas en el bautismo del Espíritu Santo. No, tú ya lo recibiste, no te preocupes. Lo tienes y nadie te saca de ahí. Porque el enemigo sabe que si no está sellado, como dice la Escritura, no como digan los hombres. Amén. Sí, amén, amén. Porque los hombres pueden decir tantas cosas, pero como dice la Escritura, entonces esta persona va a tener serios problemas. Posiblemente no va a ser levantada. Amén. Aleluya. Permítame enseñarle otro tema también, que cuando alguien tiene una visión corta, no alcanza a comprender lo que voy a mencionar a continuación: la santidad. Así es. Sí, Señor. Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 2, el verso 8. Cuando alguien tiene una visión corta, el concepto que él tiene de santidad es totalmente distinto al que Dios establece en su bendita palabra. Fíjese, el concepto que tiene la grande mayoría de personas y congregaciones respecto a la santidad es que la santidad es por dentro exclusivamente. Y afuera, no, momentito, ahí no se meta con mis trapitos, con mis chirajitos, no se meta, porque eso es otro cuento. La santidad es por dentro. Pero vámonos a la palabra de Dios. Repito, nosotros tenemos que caminar por lo que dice la palabra. Amén. No por lo que le diga el fulano, el mengano. Es que es bien famoso, es que mire, tiene tantos seguidores. No, eso aquí se va a quedar, hermano. Pero miremos lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2,
el verso 8 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Fíjense, ahora el verso 9. Asimismo que las hermanas se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, llamando tanto la atención, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a hermanas que profesan la fe. Pero cuando alguien tiene la visión corta, dice, esos mandamientos son de hombres. Así es. Esos son reglas impuestas por el pastor. Sí, claro, impuesta por el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, claro. Y nosotros solamente estamos repitiendo, recalcando lo que el Señor dice. Cuando una hermana o un hermano tiene la visión corta, la santidad no la entiende. Amén. No la comprende. Sí. Y dice, no, yo me voy a seguir vistiendo como a mí me dé la gana. Y yo no voy a tener problemas. Y si me quieren llamar la atención, que me la llamen, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Una visión corta. Amén, así es. No comprende cuando el Señor dice que los hombres tenemos que levantar manos santas, sin iras ni contienda, y al mismo tiempo le habla a las hermanas que deben vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia, y abarca no solamente lo que es el vestuario, sino que abarca hasta los peinados, abarca lo que son el oro, que involucra todo. Hay tantas maneras: oro, plata, fantasía, etcétera, perlas y hasta vestidos costosos. Si no, dice el verso 10, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la fe, es decir, la piedad. Pero cuando alguien no entiende o tiene esa vista corta, no comprende eso. Así es. Dice, no, el Señor solamente mira mi corazón. Y lo demás, no, eso ya es de los hombres. Ahora vamos a otro texto bíblico. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Entonces, la santidad es vital y crucial para la vida del creyente, amados hermanos. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Repito, la santidad es vital y crucial para los creyentes. Amén. Dice Hebreos capítulo 12, el verso 14. Seguid la paz con todos, es decir, tenemos que llevarnos bien con todos, aunque algunos no se quieran llevar bien con uno, debemos de tratar de llevarnos en armonía con todos. Y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Note que el Señor está diciendo, pero Señor, yo soy lleno del Espíritu Santo. Sí, pero no estás practicando santidad. Amén, también. Señor, yo soy pastor. Sí, pero no estás practicando la santidad. Señor, pero yo me sé tantos versículos de la palabra de Dios, pero no estás practicando la santidad. Amén. Y la santidad que tú dices que estás practicando, ese es tu concepto, tu punto de vista, tu visión corta. Porque lo que yo te estoy estableciendo en mi palabra es totalmente distinto a lo que tú estás tratando de poner por obra. Sí, Señor. Me encontraba con una muchacha que es compañera ahí en el trabajo y dice, no, si no puede vestirse como uno quiere, uno no tiene problema con eso. Bueno, ¿en qué parte de la Biblia encontraste eso? No, es que el Señor solo mira el corazón, dice. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Ya no tiene que decir. Ahora, tenemos que entender, hermano, que el Señor establece como prerequisito, diga requisito, Requisito. que si queremos irnos con Él, tenemos que vivir en santidad. Y no una santidad a medias, sino una santidad completa. No como yo lo digo, sino como lo dice el Señor en su bendita y poderosa palabra. Una vez más, 12:14 Hebreo dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Gloria sea dada a nuestro Dios. Amén, amén. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Si usted lo tiene, me dice amén. 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 Dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Le puedo hacer una pregunta? Amén. ¿No se va a molestar? Amén. Aleluya. ¿Seguro? Amén. ¿No se va a molestar? Amén, amén. El que lo llamó a usted, ¿quién lo llamó? ¿Quién es el que le llamó a usted? Dios. Amén. ¿Y él es santo o es pagano, mundano o cómo es él? Es santo. Él es santo. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros? Santo. En Amén. toda vuestra manera de vivir. Cuando la Biblia dice en toda vuestra manera de vivir, nuestras palabras, nuestros ojos, nuestros oídos, pensamientos, adentro y afuera, que involucra nuestra vestimenta, Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. toda nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir, tenemos que ser santos. Amén. Ah, pero es que yo solo adentro, sí. Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, la obra va a comenzar por dentro, Amén. está en lo Sí, correcto. Señor, así es. Pero a medida estamos caminando en el Evangelio, se comienza a reflejar afuera. Ya antes decíamos malas palabras, ahora ya no nos salen malas Así palabras. es. Ahora Amén. nos retenemos y lo pensamos muchas veces y Amén. decimos, Señor, ayúdame. Entonces, estamos hablando, amados hermanos, que la santidad que el Señor nos habla. Y Él dice, si yo soy santo y yo te he llamado a que vengas a estar conmigo en mi reino, junto a mí, yo quiero que tú seas santo. Amén, así es. Y vas a ser santo no como tú lo dices o como tú lo creas o como alguien te lo enseñó. Vas a ser santo como yo lo establezco en mi bendita palabra. Así vas a ser santo. Si lo haces como yo lo he dejado establecido en mi palabra, entonces te voy a llevar conmigo. Amén. Así es. Te voy a llevar conmigo. La única manera. Grande es el Señor en misericordia. Aleluya. Mateo capítulo 6, el verso 14, otro tema también. Como digo, no estamos profundizando, solo estamos saltándonos algunos aspectos que son cruciales para que nosotros podamos entender. Estoy trayendo ejemplos para que podamos entender qué pasa cuando alguien tiene una visión corta. No entiende la santidad, no la comprende. Él puede decir que la comprende, pero realmente no la comprende. ¿Cuándo sabemos que la ha comprendido? Cuando comienza a vivir según la palabra de Dios lo enseña. Entonces sabemos que ha entendido la santidad. Mateo capítulo 6, el verso 14, dice la Escritura, el otro tema es el perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Cuando alguien tiene un discípulo, un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene su visión corta, no puede perdonar. Así es. Amén, así es. Dice, no, es que ella me ofendió, es que él me ofendió, es que él me causó esto y no le voy a perdonar. Él tiene que venir hasta mí. Entonces tiene una visión corta. Amén. Porque no alcanza a comprender el gran amor del Señor Jesucristo que vino a esta cruz sin deber nada. Se hizo cargo de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras perversiones, de todo lo malo y al final nos termina perdonando a cada uno de nosotros. Entonces el Señor dice en su palabra, porque si no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los va a perdonar. Amén. ¿Se imagina tener 50 años de estar en el Evangelio creyendo que todo marcha de maravilla y tal vez teniendo una rencilla o un rencor, una raíz de amargura, una falta de perdón en contra, ya sea de alguien de la congregación, de un familiar, de un amigo, etcétera, etcétera?
por esa situación no puede obtener la bendición completa de Dios. Pero usted y yo debemos entender, hermanos, que si el Señor nos ha perdonado a nosotros, nosotros también debemos de perdonar a todos los hombres cada una de sus ofensas. Amén. Sin importar cuál sea la ofensa, tenemos que perdonar. Santo Jesús. Amén. Pero cuando hay una visión corta, predomina más el odio, el rencor, la ofensa, el momento o el acontecimiento que le marcó su vida, y allí está estancado. ¿Y qué me dice del bautismo en agua? Cuando alguien tiene una visión corta, no entiende el bautismo. Es que yo ya fui bautizado, yo no me puedo volver a bautizar, dice la una visión corta. No comprende que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo no es para ponerse a cuenta con una congregación o para quedar bien con los hermanos. Es para ponernos a cuenta con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es para que todos nuestros pecados sean perdonados. Amén, así es. Aleluya. Cuando alguien tiene una visión corta, no entiende cómo Dios está llevándolo a través del pastor que le ha puesto para que lo pastoree. Así es. Sabe que cuando alguien tiene una visión corta, no se deja pastorear. Así es. Amén. Así es. Mi pastor es Jesucristo, sí, gloria a Dios, pero también el Señor Jesucristo ha puesto un pastor aquí en la tierra, a quien usted lo pueda ver, a quien usted lo pueda tocar, con quien podemos conversar un poco más y al mismo tiempo para que lo pueda guiar de una mejor manera. Amén. Así Amén. Encontramos tristemente personas que dicen, yo no me dejo pastorear, yo no me cae bien el pastor. No nos llevamos, como el agua y el aceite, no nos llevamos, o no es de mi gusto o de mi agrado. Pero note, amados hermanos, que cuando alguien realmente comprende lo que Dios tiene para su vida, entonces comienza a fluir de una manera tranquila y sencilla, sometiéndose a Dios. Ahora, déjeme decirle, póngase en pie por favor. Cuando el siervo de Eliseo se dio cuenta que estaba rodeado, efectivamente su visión era tan corta que él no se podía dar cuenta cómo Dios tenía control de esa situación y de otras que posiblemente iba a enfrentar. Pero el siervo de Dios ora al Señor y le dice, Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Amén. Ábrele los ojos para que él pueda ver lo que tú estás haciendo. Hermanos, y después que el Señor en su infinita misericordia le abre los ojos a este hombre, ahora él puede ver que los ejércitos celestiales están de parte de ellos y que son muchos más que aquellos que lo tienen rodeado de parte del ejército sirio. Amén. Sí, Señor. A lo mejor ese hombre comenzó a echarse una danzadita, a brincar, a gozar, porque ahora vio que lo que Dios tenía para su vida. Hermanos, Dios quiere que nos gocemos con su palabra, hermanos. Amén. Amén. Sí, Señor. Dios quiere que esta palabra no nos mortifique o nos cause tristeza o lamento. Esta palabra debe causarnos gozo a cada uno de nosotros. Amén. Pero cuando hay una visión corta, esta palabra nos causa molestia. Así es. Y Amén. tristemente encontramos personas que dicen, ya no vuelvo a ir a esa iglesia, porque solo son reglas, mandamientos de hombre, y que esto y que lo otro y que esto no está. Mejor me voy para la otra porque allá yo puedo llegar y hacer lo que yo quiero. Sí. Hermanos, Jesús. cuando hay una visión corta, todo nos incomoda. Que el aire acondicionado está muy frío, que no hay baño, que esto, que lo otro, y mejor me voy. Que el pastor se equivocó, dijo una palabra que no tenía que usar, que la utilizó mal o incorrectamente, entonces ya no veo. Cuando hay una visión corta. Así es. Predíquelos. Pero cuando nosotros estamos completos en el Señor, hermanos, todo nos causa gracia. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 28, hermano? ¿Alguien que lo sepa de memoria? Amén. Y sabemos, dice la palabra del Señor, que los que amamos a Dios, todas las cosas, sea que venga de este lado,
que aparezca por este lado, que aparezca de por acá. No importa de dónde aparezca, pero si yo amo al Señor, estoy confiando en el Señor, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Así que cuando alguien dice que dura esa palabra, que muy estricto, todas las cosas nos van a ayudar para nuestro bien. Así es. Dice el escritor a los hebreos que nuestros padres nos corregían según ellos creían, dice. Y los obedecíamos, aunque sea murmurando y criticándolos y maldiciéndolos. Hasta algunos se atrevían a decir, te voy a matar cuando esté grande. Me la vas a pagar. Dice el escritor a los hebreos que nosotros aún así los obedecíamos a nuestros padres terrenales. Cuanto más a nuestro Padre celestial debemos de obedecerlo, aquel que lo ha dado todo, aquel que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Porque, hermano, el propósito de Dios es que estemos listos y preparados para irnos con Él. Ese es el propósito de Dios. Quizá esta palabra puede resultarnos a veces un poco fuertecita, pero el propósito de Dios es que miremos todo el panorama. Cuando miramos todo el panorama, entonces vamos a decir, Señor, gracias por esta palabra, porque me lo dijiste, porque va a pasar esto, va a acontecer lo otro, y yo me quiero ir con el Señor. Amén. Yo no me quiero quedar, hermanos. Señor. Yo no sé si usted se quiere quedar acá. Por eso ni maleta he preparado, porque no necesitamos maleta. Lo único que necesitamos es el Espíritu Santo de Dios morando en nuestra vida, que nos va a transformar para irnos con el Señor. No necesitamos otra cosa, hermano. La presencia del Señor, el Espíritu del Señor morando en nosotros es lo único que necesitamos. Vamos a orar y darle la honra y la gloria al Señor. ¿Quiere venir a ese altar? Venga aquí y comencemos a decirle, Señor, yo no quiero tener una visión corta, mi Dios. Yo quiero ver todo el panorama. Yo quiero disfrutar. Yo quiero contemplar la hermosura de tu santidad, Padre bueno, Señor. Aquí estoy, papá. Aquí estoy delante de ti, mi Dios. Si usted no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, dígale al Señor en este momento, Padre bendito, lléname, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, porque esta promesa no solamente fue para Israel, no solamente fue para los apóstoles, no solamente fue para aquellos que tú escogiste en ese tiempo. Esa promesa es para mí, esa promesa es para nosotros. Hermano, hermana, si por alguna razón usted no está viendo como el Señor quiere que vea, es tiempo que le diga al Señor, Señor, yo quiero ver, Señor, ver con tus ojos, Señor. Yo quiero oír con tus oídos, Señor. Yo quiero ver todo el panorama, Padre mío, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, oh hermano, pueblo de Dios. Cuando hay una visión corta, no le hallamos gusto venir a la casa de Dios. Cuando hay una visión corta, nos molesta que alguien nos recuerde que hay servicio, que hay culto de oración, que hay ayuno, que hay evangelismo, que hay esto y lo otro. Nos molestan esas cosas, porque no hemos logrado entender, no logramos comprender todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oh, mis hermanos, mis hermanas, en esta hora, en el nombre de Jesús, digámosle al Señor, abre mis ojos, oh Cristo.